La pregunta de hoy es: ¿cuál es la razón más loca por la que despidieron a alguien con quien trabajabas? Historia 1. Hizo un reporte falso a la policía diciendo que hubo abuso sexual. Ella era una chica grande y nuestro gerente era un tipo grandote. Ella se había agachado para rellenar los contenedores de papas debajo de la estación de frituras y él necesitaba pasar por ahí, pero el espacio de por sí era bastante angosto. Él le avisó que iba a pasar, se giró de lado y levantó las manos a la altura de los hombros mientras pasaba, con un con permiso bien educado. Yo vi todo porque yo también necesitaba pasar por ahí. Por alguna razón, ella decidió llamar al 911 y decir que él la había manoseado al pasar, cosa que era físicamente imposible. Él estaba muerto de miedo y yo le prometí que iba a dar la cara por él, y así lo hice, pero más importante aún, las cámaras también lo confirmaron. A ella la arrestaron por presentar un reporte falso. Historia 2. Trabajé con una chica joven que estaba embarazada y se fue de permiso para tener a su bebé. A las 2 semanas dijo que necesitaba regresar porque necesitaba el dinero. Consiguió la autorización del doctor y le permitieron volver. Bueno, en su primer día de regreso, encontró las llaves de la camioneta de un compañero en la sala de descanso de empleados. Él las había dejado en su bolsa del gimnasio en vez de su casillero porque ese era su segundo trabajo y tenía que cambiarse cuando llegaba. Pero la bolsa no cabía en el casillero, así que simplemente la dejó arriba de los casilleros. Ella terminó robándose la camioneta de este hombre. Todos asumieron que algún ex empleado con el código de la puerta había entrado y se la había llevado. Un par de días después, ella llega con su bebé y el papá del bebé a comprar pañales y algunas cosas. Le toca pasar justamente en la caja del mismo tipo al que le robó, e intenta usar su tarjeta para pagar. El hombre estaba viendo su propia tarjeta y en ese momento supo quién le había robado la camioneta, porque su cartera estaba dentro del vehículo. Él alerta al gerente pidiendo una autorización y la policía llegó rapidísimo. Y, claro, ella también llegó manejando la camioneta del tipo, porque de verdad parecía que estaba compitiendo por el premio a la peor criminal del mundo. Cuando llegan los policías, encuentran en la consola central una pipa para una sustancia ilegal, y se llevan detenidos a la mamá y al papá, mientras el bebé queda bajo resguardo. Ni hace falta decirlo, la despidieron. Historia 3. Estaba haciendo del baño en el bote de basura del baño, repetidamente. Contratamos a una señora nueva y poco después empezó un problema rarísimo. El bote de basura del baño de mujeres del personal aparecía movido, siempre lo ponían junto al inodoro, y el baño olía fatal. Al poco tiempo, alguien notó por primera vez que había un regalo ahí dentro, literal, excremento en el bote, y de ahí venía el olor. Y como esto era en una residencia de adultos mayores con área de cuidado de memoria, era asqueroso, pero todavía era posible que hubiera sido un residente que se metió. O que algún asistente hubiera limpiado un accidente de un residente de la peor manera posible. Así que dejamos un recordatorio de que cosas así no van a la basura normal, que hay contenedores de residuos biológicos y que cualquier cosa con sangre o excremento debe ir ahí. Pasó un tiempo sin que volviera a ocurrir, así que pensamos que ya se había resuelto. Pues no. Volvió a pasar. Y otra vez. Y otra vez. Y entonces nos tocó resolver el misterio de la persona fantasma que hacía eso. Para no alargarlo, al final lo rastreamos hasta una de las nuevas empleadas de servicio. Ella entraba al baño, arrastraba el bote junto al inodoro para literalmente sentarse en el bote, con los pies sobre la tapa del inodoro, y hacer del baño directamente ahí. Ya era un poquito intensa y algo extraña, pero jamás pensamos que fuera a ese nivel. La fachada se le cayó rapidísimo cuando la confrontaron. La conversación pasó de un "pero qué rayos está pasando aquí", "¿aún te vas ahora mismo o llamamos a la policía?", porque perdió el control, se puso a gritar y a aventar cosas en la oficina, caminando de un lado a otro. Roja del coraje. Me da cosa, porque esa señora claramente necesitaba ayuda, pero nosotros no estábamos en posición de dársela. Y si estaba haciendo cosas así, la verdad es que no podíamos confiar en su higiene para trabajar con comida, especialmente con personas con el sistema inmune comprometido. Historia 4.
Trabajo que tuve hace unos 15, 20 años. Mi supervisor me contó de alguien que habían despedido no mucho tiempo antes. Al parecer, el tipo al que yo estaba reemplazando tenía un problema con el alcohol, pero sin tomar de la manera típica. Todos los días llegaba, se sentaba en su cubículo y hacía su trabajo. No se detenía a comer, se saltaba el descanso, y no bebía nada, aparte de tomar agua del bebedero. Pero de alguna forma, al final del día siempre estaba muy tomado. Pensaron que había escondido alcohol en el techo arriba de uno de los baños, o que se había hecho un compartimento secreto en los cajones del escritorio, pero no encontraban nada. Al final pusieron a alguien a vigilarlo. Resultó que el tipo solo estaba ahí trabajando, y poco a poco pelando y comiéndose una naranja enorme. Sí. Luego se dieron cuenta de que le estaba inyectando vodka a las naranjas, literal, con una aguja, así que todo se veía completamente normal, pero el jugo era puro alcohol. En cuanto lo descubrieron, lo escoltaron para que se fuera de inmediato. Historia 5. Tuve que despedir a una adolescente, 16 años, que hacía esto, reimprimía el recibo, le decía al cliente que el original no había salido bien y le daba la segunda copia. Cuando el cliente se iba, ella se guardaba el recibo original. Luego, antes de terminar su turno, se guardaba uno o dos de los mismos artículos y le daba a un amigo o familiar el recibo original. Días después, ese amigo o familiar regresaba a la tienda y devolvía el artículo. Después se repartían el dinero. Solo lo hacía con compras pagadas en efectivo, así que no había que presentar ninguna tarjeta. Cuando saqué mi reporte del trimestre, las devoluciones estaban ridículas. Me puse a investigar. Esta chica hacía una devolución en cada turno. 4, 5 veces por semana. Normalmente nosotros teníamos una devolución a la semana y nada grande, quizá una prenda y casi siempre era cambio. Era una tienda de peluches especial, ya te imaginarás cuál. Todo eso sumó como $3,200. Entonces corrí el reporte de las transacciones originales de esas devoluciones y vi que ella era la cajera en todas y además reimprimía recibo cada vez que era pago en efectivo. Y como la mayoría de nuestras ventas van ligadas a una cuenta de recompensas, llamé a cada cliente y les pregunté si habían devuelto algo. Todos, no, para nada. O sea, no solo se robó $3,200, sino que esos clientes también perdieron puntos de recompensas por esos artículos. Me tocó hablar con corporativo para corregir y acreditar cada cuenta con sus puntos, y un extra, además de imprimir toda la evidencia. Me tomó 2 días completos. La gerente regional vino desde otro estado, le enseñamos todo el papeleo y le preguntamos si lo había hecho. Ella se le quedó viendo a mi jefa a los ojos y dijo, sí. Cuando le dijeron que estaba despedida, qué seguridad la iba a escoltar fuera del centro comercial y que quedaba vetada del mal, lo único que dijo fue, rayos, ¿en serio? Esa tipa me arruinó unas estadísticas que estaban casi perfectas y me hizo perder mi bono. Historia 6. En un trabajo anterior teníamos una empresa de limpieza. Era una oficina muy pequeña, pero el edificio tenía un gimnasio. Ellos limpiaban diario después de la hora de salida, incluyendo el gym y los vestidores, básicamente baños grandes con unos cuantos casilleros. Una mañana, después de entrenar, entré al vestidor de mujeres para alistarme para el trabajo y abrí mi casillero. Vi que mi canastita con artículos de higiene estaba empujada hasta el fondo, y mi ropa extra de ejercicio estaba al frente. Al instante se me hizo rarísimo. No teníamos candados porque era una oficina pequeña y todos sabíamos quién usaba qué casillero. Solo había otra mujer en el edificio además de mí, y yo sabía que no había sido ella, pero igual le pregunté por si acaso abrió el casillero equivocado sin querer o algo así. Revisamos las cámaras de seguridad de la noche anterior. Cuando el personal de limpieza entraba a limpiar los vestidores, dejaban las puertas abiertas con una cuña. Con la puerta abierta, se veía directo a los casilleros, y sí, se alcanzaba a ver a un hombre del equipo de limpieza abriendo los casilleros y revisando dentro. Incluyendo sacar mis prendas y inspeccionarlas antes de volver a guardarlas. No sé si lo despidieron o solo lo quitaron de nuestro edificio, pero fue bastante inquietante, por decirlo menos. Historia 7.
Tuvimos a un tipo que era supervisor, se fue por varios meses, luego regresó y lo recontrataron desde abajo, como el más nuevo. Y al final de su primera semana de vuelta, intentó robarse todos los cheques de nómina de todo el departamento. Y como el valor total era lo suficientemente alto, le cayó un cargo fuerte por robo mayor. También hubo un operador al que su capataz agarró consumiendo sustancias en su propio espacio de trabajo, así, a la vista de todos. Ni siquiera se fue al baño para disimular, lo hizo ahí mismo en su mesa de medición. Luego, un supervisor de turno fue despedido cuando descubrieron que estaba vendiendo horas extra. Hizo trato con varios, él los metía en horas extra que en realidad no trabajaban, y se repartían el dinero mitad y mitad cada viernes por la mañana, cuando los del tercer turno íbamos por unas cervezas para cerrar la semana. Yo, cuando vi el intercambio de dinero entre varios compañeros y el capataz, pensé que el capataz andaba vendiendo cosas ilegales, pero resulta que no, era esto de las horas extra falsas. Y otra, había un operador veterano que todos veían como problemático porque era 100% de seguir el reglamento. Literal, tenía el manual del empleado engargolado y guardado en un cajón especial de su caja de herramientas. Un día yo vi a un capataz moviéndole cosas en su ajuste y picándole botones al control de la máquina. Y luego, casualmente, Calidad encuentra un montón de piezas defectuosas y lo rastrean hasta ese operador. Cuando llega a su turno, le ponen suspensión de 5 días, y esa suspensión casualmente lo deja un punto por encima del límite de la política de asistencia, así que lo terminan corriendo después de los 5 días. Historia 8. Yo era ejecutivo de cuentas en una empresa de software. El recién contratado Joe era representante técnico de ventas. El trabajo de un RTV, representante técnico de ventas, era apoyar los cierres, contestar las secciones técnicas de las RFPS, solicitudes de propuesta, dar presentaciones sobre capacidades del producto, validar que funcionara en los entornos propuestos, programar demostraciones personalizadas usando los datos del prospecto, y cosas así. Joe era rarito. Era bombero voluntario en su pueblo, y esa actividad lo tenía tan obsesionado que era el único tema del que hablaba: los vehículos, el equipo, los llamados, los incendios, los choques, los bebés nacidos en supermercados. Lo que fuera. Nada de deportes, nada de televisión, nada de películas, nada de noticias de familia, nada de chismes, nada de política, jamás nada de lo que la gente normal suele platicar con compañeros de oficina. Joe era un monomaníaco de los bomberos y, honestamente, era aburridísimo. Lamentablemente para él, lo despidieron no mucho después de entrar por un comportamiento que se regó por toda la empresa. En una reunión con prospectos donde él iba a dar una presentación, creo que sí estaba presentando, la verdad ya no me acuerdo. El radio portátil de bombero que siempre cargaba y tenía en su escritorio soltó una alerta urgente, un pitido fuerte o algo así. Joe lo agarró y, sin explicar nada, se salió del salón y de la reunión, se fue a su carro y se largó del edificio a toda velocidad. Historia 9. Había un empleado terrible que era el sobrino de la esposa del supervisor. El tipo literalmente no hacía nada más que lo mínimo indispensable. No capacitaba a nadie, y cuando tenía que capacitar, en realidad no sabía entrenar a los nuevos. Se la pasaba horas platicando con los jefes con los que se había hecho amigo. Con el tiempo lo pusieron como segundo al mando y cuando el supervisor de su turno se fue, lo dejaron a el encargado. No podía con el puesto, y mi jefa se pasaba las primeras horas de su turno haciendo lo que él no sabía hacer o simplemente no hacía. Luego contrataron a una empleada que él ya conocía, y peleó con todo para que la pusieran en su equipo. Incluso se tomó el tiempo de entrenarla él mismo. Pero al final de su primera semana ella vino con nuestro equipo para entrenamiento extra, porque en realidad no la habían capacitado bien. Ella trabajó 2 semanas y luego regresó con mi equipo y me confesó que él la estaba acosando tanto en el trabajo como fuera del trabajo. La gota que derramó el vaso fue cuando se lo contó a mi jefa, dijo que él la llevó a un área donde no había cámaras, solo para besarla a la fuerza mientras estaban en horario laboral. Y así, después de 6 años de incompetencia, al fin fue esa última y totalmente innegable prueba la que terminó por costarle el trabajo. Historia 10. La razón:
venir al trabajo viéndose poco arreglada. Esto fue hace como 15 años. Para dar contexto, éramos baristas en un antro de mucho volumen, famoso por tener baristas y meseros guapos y muy arreglados. Una chica simplemente decidió que ya no quería maquillarse y además se recogía el cabello con una pinza. Al principio, la gerencia le tiró comentarios indirectos, medio en broma, de que le echara más ganas. Luego ya se lo dijeron directo, que tenía que mejorar su apariencia. Ella se mantuvo firme diciendo que estaba vestida de acuerdo con el código de vestimenta, pero no quería usar maquillaje porque su piel era muy sensible, y como hacía muchísimo calor, traer el pelo suelto era incómodo. Se lo recogía porque así podía trabajar más cómoda. Ahora, algo que todos hacíamos, y que iba en contra de la ley y de la política de la empresa, era tomar alcohol detrás de la barra. Los clientes nos compraban bebidas o querían que tomáramos con ellos, y teníamos que hacerlo a escondidas porque no estaba permitido. Pues una noche sacaron un alcoholímetro y dijeron que iban a revisar a todos, y como había cero tolerancia, cualquiera que saliera con alcohol sería despedido. Uno por uno, todos entraban a la oficina a soplar en el aparato, y tenían una lista con los nombres, y al lado de cada quien iban anotando 0.0, lo cual era una mentira enorme. Yo había tomado esa noche, no había forma de que me saliera 0.0. Total que en realidad iban por esa chica. Cuando le tocó a ella, se tardó un buen rato adentro y al final salió llorando. Así que como no la podían correr legalmente por no verse arreglada, la terminaron despidiendo con el pretexto de que estaba tomada. Historia 11. No fue exactamente lo más loco, pero sí fue increíblemente tonto. Antes trabajaba en un parque estatal que tenía zona de camping. Para cuando yo estaba ahí, casi todas las parcelas se reservaban en línea o por teléfono, pero no desde mi oficina. Había una excepción de buena fe: si llegabas solo por una noche después de que cerraba la oficina del parque, hacías check-in con nuestra persona designada del parque, que podía acampar ahí con un descuento enorme solo por encargarse de cobrar y organizar a esos que llegaban de último minuto para pasar una noche. Y por cierto, el parque era precioso. Bueno, también había un guardia de seguridad todo el día todos los días. Una noche, una de las oficiales de campamento más jóvenes se topó con la persona designada del parque después de que ella ya había cobrado la tarifa a alguien que iba a quedarse una noche. Y así de la nada se voltea con el guardia de seguridad y le ofrece repartir el dinero. Esto fue en 2004, así que esa noche probablemente eran como $8 en total. Era un parque estatal pequeño, con instalaciones buenísimas. Creo que las parcelas costaban como $25 al día en promedio, en esos tiempos donde solo los campistas más fresones esperaban electricidad y drenaje. Ella ya tenía un lugar excelente para acampar gratis a cambio de cobrar cuando el sistema estaba fuera de línea. Esto todavía me deja pensando de lo absurdo que fue. Historia 12. Trabajé con un tipo que era un desastre total cuando yo tenía 21. Era una tiendita local donde casi todos trabajábamos mientras estábamos en la uni. Yo estaba en mi último año y él apenas empezaba. Yo conocía a su hermana mayor de la escuela. Me dijo que se iba a mudar a una casa para la uni y que iban a hacer una fiesta. Fui educado, pero no iba a ir. Luego, hablando con unos compañeros del área de bodega, me enteré de que ni siquiera se iba a mudar, seguía viviendo con sus papás. Vivimos bastante cerca de las universidades principales. Y ahí empecé a notar otras mentiritas que les decía a las chicas de caja y a los del almacén les contaba otra cosa distinta. Unas semanas después, yo ya odiaba cuando me tocaba turno con él. Todo lo que decía era mentira, básicamente. Un día llegó y nos contó con lujo de detalle cómo se había ido de fiesta con sus amigos y cómo había sido una noche llena de sustancias. Lo contó con tantos detalles que, si yo hubiera querido, hasta lo podía meter en problemas. Además tenía la maña de no presentarse a sus turnos después de noches obvias de fiesta. Ni siquiera avisaba para decir estoy enfermo, nada. Simplemente no llegaba y dejaba a mí y al encargado del turno nocturno atorados haciendo su trabajo y el nuestro. Una vez se sentó en la caja y yo me quedé viéndolo como, a ver si sus neuronas se hablan entre ellas y le avisan que se levante y trabaje.
Mi hermana solo lo recuerda como el chico que me atendió con un bolígrafo metido en la boca. Para ese punto yo ya me había salido, pero un compañero me contó el chisme completo. Resulta que era amigo de un gerente y por eso consiguió el trabajo. No se presentó a su turno después del día de San Patricio y el gerente de la tienda le dijo que esta vez sí necesitaba una nota médica. El tipo consiguió una nota toda chafa y el gerente se la aceptó. Y este genio se fue a Twitter y puso algo como, mi gerente bien tonto se creyó mi nota médica falsa jaja, traía una resaca terrible. Alguien lo vio, le tomó captura y se la mandó al gerente. El gerente quería que fuera a la tienda para despedirlo cara a cara, pero se andaban cruzando y no coincidían. Hasta que un día el chavito entra como si nada, ni siquiera iba a trabajar, solo fue a comprar algo de comer y se topó de frente con el dueño de la tienda. Ese dueño es un personaje, ni me hagas empezar, pero si algo tiene es que no le da pena hacer escenas en público. El dueño ya sabía todo lo que estaba pasando y ahí mismo lo regañó durísimo en la sección de frutas y verduras, frente a todo el mundo. Me hubiera encantado estar ahí. Karma en su máxima expresión. Historia 13. Me despidieron después de una larga cadena de escaladas entre algunos de mis compañeros y unos estudiantes de preparatoria del área. Mis compañeros estaban peleados con ellos, y una de mis gerentes asistentes los odiaba tanto que prácticamente exigía que todos participáramos en esa guerra estilo prepa, cosa que yo me negué a hacer. Yo solo me involucraba cuando me daban una orden directa o cuando me tocaba aplicar la política, incluso cuando esas políticas estaban claramente hechas para alimentar ese pleito. En uno de esos momentos cometí el error de dejar que uno de esos chicos usara el baño. La política decía que el baño era solo para clientes, y cuando a esos jóvenes les preguntaban si habían comprado algo, decían que sí, pero mi compañero aún así les negaba la entrada. A mí eso no me gustaba, así que seguí la política como se suponía, si eran clientes, podían pasar. Los dejé entrar y mi gerente asistente se me fue encima y me gritó en la cara, frente a otros clientes. Luego se fue a la parte de atrás y le habló a mi gerente para que me regañara. Su excusa fue que yo no había verificado el recibo, aunque mi otro compañero tampoco lo había hecho cuando los había rechazado. Aún así, mi gerente se puso del lado de la asistente. Supongo que no quería debilitar su autoridad y dijo que había que seguir la política sin excepciones. Y te juro que a la mañana siguiente la misma gerente rompió la política, le dio la contraseña del baño a unas personas mayores. Cuando yo señalé que eso iba contra la política, me respondió que a veces había que usar el sentido común. Eso me dio un coraje enorme. Total, yo quedé atrapado en medio de un pleito gigantesco, y con el tiempo la cosa se puso peor. En una ocasión, después de que otro compañero les gritó a los chicos, a mí me aventaron una botella con una sustancia asquerosa. Estoy resumiendo lo que hicieron los jóvenes porque, cuando alguno sí se pasaba de la raya, lo vetaban del lugar como correspondía y esa persona recibía su castigo. Pero lo que me molestaba era que luego seguían atacando a otros que no habían hecho nada, y por eso yo culpaba más a mis compañeros por estar echándole gasolina al fuego. En algún punto terminaron llamando a la policía, no fui yo, y por cierto eso era algo que pasaba seguido, aunque ya ni llegaban después de la enésima vez. Y ahí fue cuando reventé. Pedí una excepción a esas políticas que literalmente estaban diseñadas para mantener vivo el pleito, y poco después me despidieron. Historia 14. Coquetearle a una compañera en estado inconveniente, ir tambaleándose por el pasillo, luego discutir con su esposa en un área común y después manejar a casa con alcohol encima. Todo esto en una comunidad para adultos mayores. Faltar a la mitad de sus turnos en su primera semana y luego decir que no sabía que trabajaba fines de semana. Además de ir diciéndole a la gente que teníamos un brote secreto de COVID que estábamos encubriendo. Un gerente teniendo una relación con una de sus únicas 2 empleadas y escapándose a escondidas para arreglarse mientras yo me quedaba atendiendo el restaurante completamente solo. Negarse a recibir instrucciones de quienes la estaban entrenando, luego intentar decirle a empleados veteranos cómo hacer su trabajo y después acusar ambiente laboral hostil cuando los veteranos le dijeron: eso no es correcto. Sabía que no podíamos buscarnos a nosotros mismos en un sistema seguro al que teníamos acceso, así que le pidió a un compañero que lo buscara.
Estaban en los dos escritorios más cercanos al supervisor, que vio todo, y luego sacó el historial del navegador para comprobarlo. Encima, él estaba a prueba. Y creo que esos son los despidos más locos, aunque también hubo una chica que la corrieron solo por ser mala en el trabajo, y al día siguiente regresó para intentar gritarle otra vez al jefe. Historia 15. Intento de agresión grave, quizá algo peor. Un electricista de mi equipo, de carácter explosivo, estaba trabajando con otro tipo que a propósito lo estaba provocando. El capataz se lo tomaba a broma y no hizo nada para frenarlo. El otro tipo estaba arrodillado instalando una caja para un enchufe y seguía con sus comentarios burlones. De repente notó una sombra moviéndose en los postes frente a él, y cuando se giró para ver qué era, el explosivo venía balanceando un doblador de tubo de 3/4 de pulgada directo a su cabeza. El tipo se movió justo a tiempo y el golpe pegó en los postes en vez de darle en la cara. En ese momento el electricista lo persiguió por toda la obra con el doblador, gritando que le iba a hacer daño. Lo tuvieron que sujetar hasta que se calmó, y lo sacaron del lugar y lo despidieron ahí mismo. Después vino el debate, muchos decían que el provocador también debía ser despedido porque no paraba con sus tonterías y algunos incluso decían que se lo merecía. Yo pensé que, como mucho, un golpe en la cara era una cosa, pero un golpe con una herramienta a la cabeza era otro nivel. Luego más gente dijo que el capataz también debía irse, porque fue un irresponsable por no separarlos antes de que se saliera de control, y porque se estaba riendo hasta que la cosa se puso seria. Cuando alguien de más arriba se enteró, empezó el reacomodo y las excusas. Terminaron recontratando al tipo, lo mandaron a otra obra y le dijeron que se portara bien. Pero un mes después amenazó a alguien más, y ahí si no esperaron a que escalara otra vez, lo corrieron en el momento. Historia 16. Siento que durante la primera mitad de mi carrera, cuando iba saltando entre empresas privadas, me tocaba ver a un compañero autodestruirse y caer en llamas más o menos una vez al año. Mi favorito personal fue un tipo que llegó una mañana con alcohol encima e intentó pelearse con el vicepresidente frente a un grupo de recién contratados. No es el más loco, pero medio que es mi héroe porque todo el mundo ahí quería darle su merecido a ese tipo. El segundo lugar fue un director de operaciones que llamó a un empleado al que él creía que vendía sustancias, intentando conseguir sustancias. Eso detonó una investigación y el director no pasó la prueba. El tercer lugar probablemente es un despachador que también era bombero voluntario y estaba provocando incendios para luego hacerse el héroe. Uno se le fue completamente de control y terminó quemando varias casas. La gente se puso muy sospechosa cuando el departamento pasó de tener como 2 incendios al mes a tener 10, y el mismo tipo siempre era el primero en llegar a la estación. Ahorita está en prisión. Y aparte de eso, un supervisor al que se lo llevaron del edificio agentes del Buró Federal de Investigaciones, FBI, porque lo arrestaron por tener material ilegal relacionado con menores. Incluso en su computadora del trabajo, un socio que una noche, estando fuera de servicio, perdió la cabeza y le disparó a un policía en la pierna. Un tipo que intentó fingir su muerte y lo encontraron en Mississippi con una segunda familia que al parecer ya tenía, otro que robaba medicamentos controlados de la caja fuerte justo frente a una cámara de seguridad súper obvia, y unos cuantos que despidieron por tener conducta inapropiada en la estación mientras estaban de turno. Historia 17. Un par de casos cuando trabajaba en una agencia de publicidad. Mi jefe contrató a una nueva integrante del equipo, currículum excelente, entrevistó muy bien y se unió al grupo. Un par de meses después, la encontraron inconsciente en el piso del baño de mujeres. Llamaron a los paramédicos y se quedó el resto de la semana en casa recuperándose. No supimos qué había pasado, hasta que, un par de semanas después, ocurrió lo mismo otra vez. Pero esta vez, junto a ella en el piso había una bolsita con una sustancia ilegal. Esa vez llegaron paramédicos y también la policía. Uno de nuestros clientes más grandes era una compañía automotriz muy conocida. Iban a lanzar una función de conducción autónoma y el equipo de la agencia que atendía esa cuenta planeó una campaña que coincidía con el Super Bowl, que el auto hiciera un viaje por todo el país, terminando en la sede del Super Bowl de ese año. Durante toda una semana el viaje salió perfecto.
Hasta que, justo cuando estaban por completar el recorrido, el coche golpeó y lastimó a una mujer, literalmente a 2 millas de la meta. El cliente estaba furioso, pero no quería aceptar responsabilidad y exigió que la agencia se aventara la culpa. Al final despidieron al líder de cuenta que llevaba la campaña. Fue una situación muy injusta. Él, con toda razón, se fue con todo contra el director general, y toda la oficina lo escuchaba gritar desde el otro lado del edificio. Lo escoltaron para sacarlo, pero ojalá haya demandado. Historia 18. Yo trabajaba en una cárcel como técnico, Yaltech. Teníamos a este oficial de custodia, CO, vamos a llamarlo Farba. En el mismo mes hizo lo siguiente. Un día, alguien se desplomó en una de las áreas de celdas. Necesitaba un autoinyector de epinefrina, EpiPen. Farba y la enfermera corren hasta allá. Llegan al centro, donde el interno estaba tirado en el piso. La enfermera prepara el EpiPen, y Farba se lo quita de las manos. La enfermera, con 20 años de experiencia, se queda en shock. ¿Por qué Farba está agarrando el EpiPen?, me dijo después que pensó. Entonces Farba intenta clavarlo en el muslo del interno, pero lo hace al revés, y termina con la aguja enterrándosele en el pulgar. Farba acaba en el suelo, la enfermera está confundida, y yo veo todo en una cámara de seguridad toda borrosa. No entendía qué estaba pasando, pero igual llamé a otros oficiales porque estaba convencido de que seguro fue culpa del interno. Llegan, y todos están igual de confundidos. 2 semanas después, Farba ya se había recuperado del pinchazo en el pulgar, para luego ser arrestado en Oregón. ¿El cargo? Hacerse pasar por policía. Al parecer andaba por una zona del puerto con un revólver estilo Dirty Harry y dirigiendo a la gente, señalándoles por dónde ir apuntando con el arma. Y estaba muy borracho. Y lo más absurdo es que, por separado, ninguna de esas dos cosas lo habría despedido automáticamente en esa cárcel. Pero sí hay que ser de otro nivel para hacer las dos en el mismo mes. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden visitar nuestro canal secundario de historias de dramas familiares y chismes, también de comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like. Compartan si les gustó el video, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.